Time for two. It's time for two. It's time for two. It's time for two. I realized this morning that this year is the 40th anniversary of the day our father first looked into the microscope and saw the live blood. Adam y Josh Bigelsen. Adam nos dice que esta mañana se ha dado cuenta de que este año se cumple el 40 aniversario desde la primera vez que su padre vio esto en un microscopio, la sangre en un microscopio de campo oscuro. So, myself, my brother, and our father are extremely excited and grateful Así que tanto él como su hermano Josh y su padre en Estados Unidos están muy emocionados y muy agradecidos that we have been invited here today to share this information with you. de haber sido invitados a venir aquí hoy a compartir esta información con vosotros. So we hope you are ready for this. Así que, ¿estáis listos? ¿Listas? ¿Listas? Listas. All right, bueno. Nice. Vámonos. Raise your hand if you or someone you know suffers from lower back pain. Que levante la mano quien de aquí sufra o conozca a alguien que sufra de dolor de la espalda, de la parte baja de la espalda, esa espaldita. Okay. Raise your hand if you or someone you know has issues or trouble with fear, anger, or grief. Levanta la mano si tú o alguien que conoces tiene problemas con la gestión del miedo, de la rabia o del dolor. Raise your hand one more time if you or someone you know has problems with low energy. Y una pregunta más, levanta la mano si tú o alguien que conoces tiene problemas de baja energía, bajoncillo. Okay. Did you ever think it might have something to do with your belly button? ¿Se os ha ocurrido pensar alguna vez que puede tener algo que ver con tu ombligo? The truth is, all of those things can have something to do with your belly button. Pues lo cierto es que todas esas dificultades pueden tener relación con tu ombligo. This is one of the things our Father has learned by looking at blood for the last 40 years. Y es una de las cosas que ha aprendido el padre de los hermanos Bigelsen analizando la sangre durante 40 años. And Josh is going to tell you all about the belly button. Y Josh nos va a hablar del ombligo. Our umbilical ligament attaches to the roof of our diaphragm. Vale, pues nuestro ligamento umbilical se adhiere al diafragma As well as our pubic symphysis. y también al pubis. Too much pressure on the umbilical cord at birth can pull the diaphragm down onto our liver. Y si hay demasiada presión en el momento del nacimiento sobre el cordón umbilical, esto puede empujar hacia abajo el diafragma sobre el hígado. In Chinese philosophy, each organ has an emotion associated with it. Y en la filosofía china, como sabéis, cada órgano tiene una emoción asociada. The liver has to do with anger, so as the diaphragm pulls down onto the liver, we have problems processing our anger. Y como el hígado tiene que ver con la rabia, según el diafragma va empujando ese hígado, empezamos a tener problemas con la rabia. It also pulls our thorax in and puts pressure on our lungs. También hace que los hombros vayan hacia adentro y esto pone presión sobre los pulmones. Lungs have to do with grief, so now we have problems breathing and expressing our grief. Los pulmones tienen que ver con la pena, con el dolor, y entonces ahora tenemos problemas para respirar y procesar nuestra pena. As it pulls down, now it puts pressure on our kidneys. Y al tirar, además nos pone presión sobre los riñones. In addition to lower back pain, kidneys have to do with fear, so now we have problems processing our fear. Ese dolor de la parte de atrás de la espalda además pone presión sobre los riñones que tienen que ver con el miedo. Y ahora tenemos problemas con el procesamiento del miedo. Now our belly button is a scar, and scars are always contracting. Nuestro ombligo es una cicatriz y las cicatrices con el tiempo siempre se están contrayendo. As we get older, it gets tighter and tighter and tighter, and it pulls, and that's why we lose our height as we get older.
Y según nos vamos haciendo mayores, esto va tirando, tirando, y así nos vamos encogiendo según nos hacemos mayores. It's also why we get angry and live in fear and cry a lot. Y por eso al hacerse más mayor también uno se enfada más, tiene más miedo a todas las cosas y tiende a llorar bastante. So now we want to tell you a little bit about where this work has come from. Our Father has done this work for a long time. Queremos hablaros un poco de dónde viene todo este trabajo. Su padre ha estado trabajando con sangre muchísimo tiempo. He was accepted to medical school after only 3 years of college. Fue aceptado en la escuela de medicina después de solo 3 años de instituto He has a very high functioning brain. y tiene una mente tremendamente capaz, de un funcionamiento muy rápido, muy acelerado. When he was in medical school the first year, they taught him what a normal body was. En su primer año de formación médica le enseñaron cómo es un cuerpo normal. The second year, they taught him what an abnormal body was. Y el segundo año le enseñaron cómo es un cuerpo anormal. They never taught him how the normal body became an abnormal body. Pero nunca le enseñaron cómo un cuerpo normal llega a ser anormal. He would ask questions, and the teachers would say to him, "Read the book." Y él hacía preguntas en clase y le decían los profes, léete el libro. And he would say, "I think the books are wrong." Y él decía, pero si es que a mí me parece que los libros están mal. So he was questioning his educational institution and his education. Así que empezó a cuestionarse este sistema educativo en el que estaba. At that point in time, he became drafted to the Vietnam War. Y en ese momento lo reclutaron para la guerra de Vietnam. While he was in Vietnam, he was the head of mass casualties in his hospital. Y estando ahí en Vietnam, era el director del departamento de heridos graves del hospital en el que estaba allí en Vietnam. He decided who they can help and who they couldn't. Basically, he decided who lived and who died. Y él, parte de su rol era decidir a quién se podía ayudar y a quién no. Es decir, quién vive y quién no vive. His hospital had a 98% survival rate in Vietnam. En su hospital en Vietnam había una tasa de supervivencia del 98%. When he came back to the United States, he did not see that much success in the hospitals. Y cuando volvió a Estados Unidos después de la guerra, se dio cuenta que en los hospitales americanos no había una tasa de supervivencia tan alta. And because he could not help everybody in Vietnam, his mission became he wanted to help everybody. Y como no había podido ayudar a todo el mundo en Vietnam, quiso dedicar su vida a ayudar a todas las personas. While he was in Vietnam, he saw many of the lies that his government was telling the people. Y además, estando en Vietnam, vio muchas de las mentiras que su gobierno estaba contando a la gente sobre ese conflicto. So now he begins to question his government. Say that again. Now he begins to question his government. Así que ahora empieza a cuestionar a su gobierno. After Vietnam, he comes back and becomes a rich eye surgeon. Después de Vietnam, vuelve a Estados Unidos y se convierte en un rico cirujano ocular. He has all the money he has ever needed, and he has arrived. Con todo el dinero que podría querer, éxito. But he's not quite happy. Pero no es feliz. He's not Tell quite him about happy. the injection. Oh, see. So somebody comes in with an eye problem and he recommends surgery because that's all they taught him in medical school. Le viene un paciente con un problema en un ojo y él recomienda una cirugía del ojo porque eso es lo que le han enseñado en la escuela de medicina. And the client said, no, maybe I'll go try some alternative methods. Y la paciente dijo, bueno, ¿sabes qué? Que creo que me voy a ir a probar un poco de medicina alternativa. So they went to a homeopath who pushed the eyeball to the side, injected into the back of the eyeball, and cured the case. Y fue a un homeópata que lo que hizo fue empujar el ojo a un lado, inyectar detrás del ojo y resolver el caso. My father was really excited, so he went to learn this technique. Y mi padre se emocionó mucho con esto y se fue a aprender esta técnica. Sometime later, a client comes in with the same problem, so he does this technique and cures the person. Al tiempo le viene otro paciente con el mismo problema y dice, ya sé qué hacer. Le hace esta inyección detrás del ojo, del globo ocular, y la cosa se resuelve. The client gets so excited, she goes and talks to all of the doctors who couldn't fix her and tells them about this procedure.
Y la paciente, tan emocionada con su recuperación, pues se va a ver a todos los médicos, 6 médicos que no le habían podido curar anteriormente, para decir, fíjate que estoy curada, que mira lo que me han hecho. Every one of those doctors turned him into the medical board for curing somebody illegally. Pues todos esos médicos van y le denuncian a las autoridades sanitarias por curar de manera ilegal a esta persona. So now he's getting in trouble for helping people. O sea que ahora está metiéndose en un lío por ayudar a la gente. This is the first time he is attacked for what he is doing trying to help people. Esta fue la primera vez que fue atacado el Dr. Bigelsen por hacer lo que quería hacer, que era ayudar a las personas. But not the last time he will be attacked. Pero no fue la última. So he takes the whole family and he moves to Arizona to find a holistic health clinic. Así que traslada a toda la familia a Arizona para encontrar una clínica de salud holística en la que trabajar. He takes an 80% cut in pay so he can learn to help people. Y esto implica reducir su salario un 80% para poder aprender y poder curar a las personas. This is in the late 1980s in Arizona, and homeopathy is kind of like the Wild West. Esto era los años 80 finales y ahí Arizona y además la homeopatía y las terapias alternativas pues era un poco como el lejano oeste, ¿vale? El salvaje oeste. Everybody is calling themselves a homeopath. Todo el mundo es homeópata. So what our father did is got together with some other doctors, medical doctors, Entonces lo que hizo su padre fue juntarse con otros doctores médicos and Arizona has what is known as the first law, the Arizona Homeopathic Medical Practice Act. y ahí se desarrolló entre ellos la primera ley del país sobre práctica de medicina homeopática, una ley que regulaba esta práctica. Our father wrote that law. Su padre escribió esa ley. What he did was made sure that homeopathic doctors were medical doctors first. Y lo que incluyó en esa ley, entre otras cosas, es asegurarse que los médicos homeópatas fueran médicos primero, tuvieran formación médica y después ya homeópata. He wanted to make sure the homeopaths had an anatomy background. Porque quería asegurarse que los homeópatas tuvieran una buena y sólida base médica y de anatomía. He said, if you don't know how the body works, get your hands off the body. Él decía, si no sabes cómo funciona el cuerpo, ni se te ocurra tocarlo. So he created the first homeopathic board in the United States, and he gave away the first homeopathic license in the United States. Así que se creó el primer organismo director de la homeopatía en Estados Unidos y su padre fue el que dio la primera licencia a un homeópata para poder trabajar, a un médico homeópata. All of a sudden, he gets in trouble for illegible handwriting. Y de repente le denuncian por escritura ilegible. And he also gets in trouble for curing someone by illegal means. Y también le denuncian por curar a alguien por medios ilegales. We have documentation that they did not care the person got better. O sea que las autoridades sanitarias no les importaba tanto que la persona sanara. They only cared that he did things they did not understand or believe in. Les preocupaba más que él estuviera haciendo cosas en las cuales ellos no creían. At the same time this is happening, a man named Burton Goldberg comes into his life. Y en ese momento que está sucediendo esto, aparece otro hombre en su vida. What's the name of the guy? Burton Goldberg. He takes Burton Goldberg. Yes. Es el que aparece. Rest in peace. Descansa en paz. He takes our father and several other physicians on a trip around the world to see what doctors are doing in other countries. Y este hombre, Burton Goldberg, lleva al padre de los hermanos y a otros médicos más a hacer un viaje por el mundo para ver en diferentes regiones cómo se está sanando a la gente. He ends up in Canada with a physicist named Gaston Naessens. Y llega a Canadá, donde conoce a un médico llamado Gaston Naessens. Gaston Naessens has one of these microscopes. Y Gaston Naessens tiene uno de estos microscopios. And he has the blood in the microscope and it is alive. Y tiene la sangre puesta en el microscopio para verle y es sangre viva. They don't do that in medical school. Eso no se hace en la escuela de medicina. The blood is stained and fixed for immortality. La sangre que se analiza en la escuela de medicina está ahí puesta, muerta, fija, para la inmortalidad. When our father looked into that microscope and saw all these things moving around, he got chills.
Y cuando su padre miró en ese microscopio y vio un montón de cosas moviéndose, se le pusieron los pelos de punta. He knew his life would never be the same again. Y supo que su vida había cambiado para siempre. He had to study this. He had to get a microscope. Tenía que estudiar esto y tenía que conseguir un microscopio. Now he returns back to Arizona and something happens. I become very sick. Vuelve a Arizona de su viaje y sucede algo, que es que Adam se pone muy enfermo. I get mononucleosis so bad I'm starting to show minor signs of hepatitis within 1 day. Coge mononucleosis con unos síntomas tan severos que en un solo día parece que sea hepatitis. And I am supposed to leave for college in 5 days. Y se supone que 5 días después se va a la universidad. Somehow our father finds a doctor, a German doctor, on an Indian reservation. El padre se pone a buscar y encuentra de alguna manera un médico alemán que vive en una reserva india, And he does the microscope work. que hace el trabajo con el microscopio. His name was Friedrich Ploeg. Y su nombre era Friedrich Friedrich Ploeg. Eso es, Friedrich Ploeg. Dr. Ploeg comes to the office, he looks at me, and he says, no problem. El doctor Ploeg viene a la consulta, le mira a Adam, dice, no hay problema. He takes some blood from me, he mixes it with some remedies, puts the syringe in my hand, Le saca sangre a Adam, lo mezcla con unos remedios, le pone la inyección en la mano tells me to think happy thoughts. y le dice que piense pensamientos alegres. He shoots the syringe with a laser, Y mientras él piensa pensamientos alegres, le da con un láser. tells me to open my mouth and say, ah. Me dice, abre la boca. Shoots my tonsils up and tells my father, I will be fine, I can go to college. Le inyecta en las amígdalas y le dice al padre, no te preocupes, que este se va a la universidad en 5 días. The next day my swelling goes down, the color of my throat returns to normal. Al día siguiente se le baja la hinchazón que le impedía respirar incluso y el color vuelve a ser normal My white blood cell count returns to normal. y la cantidad de glóbulos blancos en su sangre vuelve a la normalidad. 3 days later, I go to college, Y a los 3 días se va a la universidad and our father says to Dr. Ploeg, you're going to work in my office. y le dice el padre al doctor Ploeg, tú a trabajar conmigo, aquí, a mi consulta. So Dr. Ploeg works there for about a year, but he's very secretive about his work. El doctor Ploeg trabaja con él durante 1 año, pero es como, no revela su trabajo, no explica lo que hace. So our father only learns a little bit. Entonces el padre va aprendiendo de a poquitos. The Berlin Wall comes down, and Dr. Ploeg goes back to Germany to find his family. Cae el muro de Berlín y el doctor Ploeg se vuelve a Alemania a buscar a su familia. We do not believe in coincidences. No creemos en las coincidencias. A woman walks into our office, 4'2", Entra una mujer en la consulta, un taponcillo de mujer, a long black cape, con una capa negra larga hasta el suelo, big red hair, pelazo rojo así, a diamond-encrusted cigarette holder, fumándose un cigarro en con diamantes, high heels, taconazo, and announces, I am here. y anuncia, aquí estoy. Our father does not know who this person is, El padre ni idea de quién es esta tía. but she does the microscope work as well. Resulta que ella también hace el trabajo en microscopio. Her name was Silke Friedrich. Silke Friedrich se llamaba. Now, she works with our father, and what would happen is Silke would sit on one side, Entonces ella trabajaba en consulta con el padre estaba sentado en un lado, our father on the other side, la paciente en el otro lado y Silke ahí. the client in the middle, La clienta, la paciente en medio. and we're going to switch roles, so he'll be my father. Ah, ok, so he's going to be the father? Yeah. Yes. Vale. El médico, And la paciente, Silke, Silke. take it from here. At this point, my father has no idea what he's doing with the microscope. En este punto el padre no tiene ni idea en realidad de qué está haciendo con el microscopio. So she is coaching him. Entonces ella le está formando, le está guiando. So he would talk to the client, do you have a problem with your kidneys? Y él hablaba con el cliente y decía, ¿tienes un problema de hígado, de riñones? And Silke would say no. So Y then he Silke. would say, do you have a problem with your lungs? ¿Tienes un problema de pulmón? Y la paciente, And she once again was coaching him. She'd say no. And then he'd finally say, okay, do you have a problem with your back? y el doctor decía, ¿y tienes un problema de espalda?
Y ahí Silke decía, Yes. So she was coaching him the whole time. So one day a client walks in, Así que ella estaba así como guiándole todo el rato sin que el paciente mismo interviniera. Y un día she looks at the blood and says, "When did you break your arm?" ve la sangre de un paciente y le dice, ¿y tú cuándo te has roto el brazo? The client says, "I didn't tell you I broke my arm. Y dice la paciente, pero si yo no te he dicho que me he roto el brazo, How did you know that?" ¿cómo lo sabes? So she tells my father to look in the microscope, Y le dice al padre, mira el microscopio. and there's an image of a broken arm. Y hay una imagen de un brazo roto. Now, my father is a left brain scientist, so this is very hard for him to understand. Su padre, científico, hemisferio izquierdo, difícil de entender esto. Over the span of about a year, she keeps doing this over and over and over again. Pero a lo largo de más de un año, ella sigue haciendo esto y una otra vez, adivinando lo que está pasando solo con mirar la sangre. The blood is consistently showing what the body is concerned about. Constantemente la sangre está mostrando lo que le inquieta al cuerpo. It is not concerned about the symptoms, it is concerned about the root cause. Y no los síntomas, sino la causa raíz. Now he's starting to do very interesting work at this point, and he's excited. Empieza a encontrar esto interesante y muy emocionante. His business is going very well, El negocio le va estupendamente, so a private insurance company comes to him to say, you should provide insurance for your clients. y entonces le viene una compañía aseguradora de las americanas que le dice, deberías ofrecerle seguros a tus pacientes. Ya sabéis que funcionan distinto. So the insurance company says you need to be able to code your therapies, but we don't understand your therapies. Claro, porque en Estados Unidos sabéis que la sanidad es privada y son aseguradoras las que lo ofrecen, no hay seguridad social, ¿vale? Por eso la aseguradora interviene de esta manera y le dice la aseguradora, mira, queremos ofrecer seguros a tus pacientes, que tienes muchos, pero no sabemos muy bien cómo codificar tus terapias porque no entendemos muy bien lo que haces. Nos lo vamos a pensar. So they tell him the codes to use. Y le vuelven y le dicen, mira, ya hemos pensado qué códigos tienes que usar para los formularios que la gente tiene que rellenar para el tema del seguro. Not long after that, he's brought up on code violations, Pues al poco tiempo le denuncian por violación de códigos, which resulted in fraud, and they took away his medical license. que resultó una acusación de fraude y le quitaron la licencia médica. So he says, to heck with this, I'm going to Mexico. Dice, hasta aquí, vámonos para México. Mexico at that time was very supportive of the work he was doing. Y en México en ese momento pues estaban muy abiertos al trabajo que él estaba haciendo. He was working over 20 years ago at a cancer clinic in Tijuana, Trabajaba en una clínica anticáncer en Tijuana and he became very, very well known for the results he was having with cancer. y se hizo muy famoso por los resultados que estaba obteniendo en tratamiento de cáncer Specifically terminal cases. y especialmente casos terminales. So he is getting good results, and Mexico is very interesting at this time also. Está obteniendo muy buenos resultados. México es un país muy interesante en este momento. And long story short, it's time for him to leave Mexico. Pero para resumir, y por temas políticos varios, hora de marcharse de México otra vez, de largarse de allí. Even though he said he would never work in the United States again, he returned. Y aunque había dicho que nunca volvería a trabajar en Estados Unidos, volvió. We were living in Lake Tahoe, which is on the border of California and Nevada. Vivían en el lago Tahoe, que está justo en la frontera de los estados de California y Nevada. In one state, the remedies are legal, and in Ye- the other state, the treatments are legal. Y en un estado los remedios son legales y en otro estado el tratamiento es legal. So we So- found an office on the state line. Half of the office was in California, and the other half was in Nevada. Pues se buscaron una consulta que tenía la línea que separaba los estados que pasaba por mitad de la consulta. Entonces, en este lado, This side, California for your therapies, en California te cuentan las terapias que te van a hacer falta and Nevada for your treatments. y en Nevada te Yeah, compran los remedies. tratamientos. I'm not sure how many offices there are like that in this world, but we had one of them. ¿Cuántos despachos habrá así en el mundo? Bueno, ellos tenían uno. Our father is a very interesting man. Un tipo interesante, el padre, And we have had a very interesting life. y una vida muy interesante la de estos dos con él. Now, Lake Tahoe snows a lot, and our father got tired of the snow,
so he moved towards Sacramento. Pero en el lago Tahoe, meses de nieve, y al final el hombre se aburre de la nieve y se van a Sacramento a montar una clínica, Which is where we had our most recent clinic. que es donde han tenido la clínica más reciente. At one point, our father was on a radio show with over 4 million listeners, Y un día estaba él en un programa de radio con más de 4 millones de oyentes and he said something that a local dentist did not like. y dijo algo que a un dentista local no le gustó nada. What he said was that dentists do not understand how much they affect the rest of the body. Y dijo, los dentistas a menudo no se dan cuenta del gran impacto que tiene su trabajo sobre el resto del cuerpo. So that dentist called the medical board repeatedly on our father. Y ese dentista, que no le gustó oír eso, empezó a llamar repetidamente a las autoridades sanitarias para denunciarle. One day, while Josh and our father were working, Y un día, estando en la consulta, Josh y su padre trabajando con pacientes, people came into the office during business hours and took our microscopes. llegaron las autoridades, We, se call, llevaron los microscopios, we called the police who came in and supported them. llamamos a la policía que vino y apoyó a las personas que se estaban llevando a nuestro equipo. At one point, our father stood in the door and said, "You cannot do this." En un momento dado el padre se pone en la puerta y dice, pero no podéis hacer esto. And the man pushed him out of the way. Y el tipo le empuja, le tira. During the court case, the man said he did that because he was afraid for his life. Durante el juicio posterior, ese hombre dijo que lo había hecho porque temía por su vida. Our From our father sev- looks pretty scary, doesn't he? Yeah, he's a scary man. Porque da mucho miedo este hombre. 70-year-old Jewish man. 70 años, un judío pequeñín. So our clinic has been shut down. Así que les cierran la clínica. But you know how sometimes you squash something and it explodes? Pero ¿sabes cómo a veces intentas aplastar algo y lo que hace es explotar? That is why Josh and I are here today. Por eso estamos aquí hoy, Josh y Adam. It's time for us to share this work so it does not die with our father. Porque es hora de compartir este trabajo para que no muera con su padre. So once again, we are really very grateful to be here and excited and happy. Así que realmente os agradecemos mucho la oportunidad de estar aquí para poder compartir esto con vosotros. People always ask us. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. People always ask us, and everyone knows behind every great man, there is a great woman. Como sabéis, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. So this is our mother. We have to give some credit to her as well. Y ella es su madre y a ella también hay que agradecerle muchísimo. Now, this work is based on the work of several great people. El trabajo está basado en las investigaciones y el desarrollo que han realizado muchísimas grandes personas. From Lamarck, we talk about the phases of evolution. Lamarck, que antes mencionábamos también, de él extraen las fases de la evolución. A parasite attaches to a host adapts, and we have a symbiotic relationship. Un parásito se adhiere a un anfitrión, el anfitrión se adapta y se desarrolla una relación simbiótica. Nature is very symbiotic. Y es que la naturaleza es muy simbiótica. Albert Einstein taught us that we are a product of our environment as much as our environment is a product of us. Albert Einstein dijo que nosotros somos producto del entorno tanto como el entorno es un resultado de nosotros. So your environment may be a part of your health issue. Así que puede que tu entorno sea parte de tu problema de salud. Our father thinks that doctors lost connection with people when they stopped doing house calls. Su padre piensa que los doctores empezaron a perder el rumbo cuando dejaron de hacer visitas a las casas de la gente. They got to know you better and to know your environment. Porque ahí te conocían mejor a ti y también a tu entorno. Today, most doctors look at a piece of paper. Hoy en día los médicos, la mayoría, miran un papel. Solo tienen esa información. Western medicine is based on Pasteur. Pasteur. La medicina occidental está basada mucho en el trabajo de Pasteur, Which basically came up with a germ theory of disease.
que básicamente desarrolló la teoría de los gérmenes y la enfermedad. Basically, that germs were the cause of your issues. Es decir, que los gérmenes, los microbios, son los causantes de nuestros problemas, nuestra So we have enfermedad. to do everything we can to kill those germs. Con lo cual hay que hacer todo lo posible para matarlos. Fight those germs. Pelear contra los microbios. His rival was Antoine Béchamp. Su rival era Antoine Béchamp, He had the terrain theory of disease. que tenía la teoría del terreno y la enfermedad. He said it wasn't the germ, it was the terrain or the soil that the germ lived in that was the problem. Y él decía que el problema no era el microbio o el germen, sino que era el terreno en el cual habita. In a healthy soil, good crops grow. En un suelo sano crecen plantas sanas. In a lousy soil, then lousy crops grow. Y en una tierra desastrosa y envenenada, pues crecen plantas The malsanas. same thing in our body. Lo mismo nos pasa en el cuerpo. He also talked about symbionts. También habló de simbiontes. He discovered that the symbionts they existed in all living things, whether animal, mineral, plant, or human being. Y él descubrió que los simbiontes están presentes en todos los seres vivos, plantas, animales, minerales y personas. Everything with life contains symbionts. Todo lo que tenga vida contiene simbiontes. They could change shapes depending on the soil or the terrain they existed in. Y cambian de forma según el entorno, el terreno en el que están. So in our body, as there's a stagnation, our pHs change. Entonces, en nuestro cuerpo, cuando hay estancamiento, cambia el pH. When this happens, the symbionts would change as well, and they would change into bacteria and viruses. Y cuando esto sucede, los simbiontes mutan también, cambian y se convierten en bacterias y en virus. So we are growing the bacteria and viruses in our own body. We are not being invaded by them. Entonces no es que nos invadan las bacterias y los virus, sino que somos nosotros los que los producimos dentro de nuestro propio cuerpo. And they are there to help us. They're like the body's vacuum cleaners. We have a stagnation, and the bacteria comes to clean up all the garbage. Entonces están para ayudar. Aparecen para limpiar toda la basurilla que se está quedando ahí en la zona estancada. As we balance out the body, our pHs start to normalize. Al equilibrar el cuerpo, empieza a equilibrarse también, a normalizarse el pH. So the bacteria just change back into a symbiont. De manera que las bacterias se vuelven a convertir en simbiontes. There's a beautiful symbiosis that goes on in our body. Una bellísima simbiosis que sucede. This is what's known as the theory of pleomorphism. Y esto se conoce como la teoría del pleomorfismo. If we do not fix the stagnation, then the bacteria will change into a fungus. Y si no arreglamos ese estancamiento, entonces la bacteria va a seguir evolucionando a ser un hongo. This is where our body actually starts to mold. Y por eso empieza nuestro cuerpo a enmohecerse en vida. We believe cancer is a mold. Y nosotros creemos que el cáncer es eso, enmohecimiento en vida. As we worked in our clinics for years, what we did was work with the body to reverse this process. Y al trabajar con nuestros clientes, lo que hacemos es trabajar con su cuerpo y apoyarlo para revertir el proceso. Create a healthy terrain and things return to normal. Crea un terreno saludable y las cosas vuelven a la normalidad. That is what we did for over 40 years, and we have had results with that from everything from A to Z. Y llevan 40 años trabajando de esa manera y han conseguido resultados en todo tipo de dificultades de salud, de la A a la Z. You don't attack the germ, you create an environment where the germ doesn't need to be there. No se ataca al germen, sino que se crea un entorno que hace que el germen no tenga que estar. So the body should flow like a nice meandering river. Así que el vello debería fluir como un bello y sinuoso río. Yes. If a twig falls into the river, Pero si nos cae un palito en el río, then debris accumulates behind the twig. empieza a acumularse basurilla detrás de ese palito. It is the same in the body. Lo mismo pasa en el cuerpo. The blockages can be emotional blockages, energetic blockages, or physical blockages. Y esos bloqueos, esos palitos, pueden ser físicos, emocionales o energéticos. If you remove the blocks, the river flows again and health comes back. Y si eliminas los bloqueos,
liberas al río de nuevo y vuelve la salud. The body will naturally clean the debris out. Porque el cuerpo va a limpiar de forma natural las basurillas. Which is why in our clinics we never did detoxes or cleanses. Por eso en nuestras clínicas nunca hemos hecho procesos de desintoxicación, detox, limpiezas, You support the body and allow it to clean itself. sino que apoyamos al cuerpo para permitirle que se limpie a sí mismo. This is the perfect machine. Esta es la máquina perfecta. We need to support it. Hay que apoyarla. So in the blood, we see the symbionts. Dun, dun, Así dun. que en la sangre veamos esos simbiontes. Talk about them, Josh. Oh, okay. So the little particles you see dancing around there are the symbionts. Esas partículas luminosas como pequeñas luces que veis ahí bailando son los simbiontes. You can look at it as your chi, your life force, your prana. Lo puedes ver como el chi, la fuerza vital, el prana. If there's too many of them, it means the immune system is working too hard. Y si hay demasiados, quiere decir que el sistema inmune está teniendo que trabajar demasiado. If there aren't enough, that means the immune system is sluggish. Y si no hay suficientes, quiere decir que el sistema inmune está renqueando. You want a nice happy balance. Lo que queremos es un equilibrio. You can also look at the symbiont activity as your own electromagnetic frequency. También se puede considerar a los simbiontes como tu propia actividad electromagnética corporal. How many people here are sensitive to EMF frequencies? ¿Cuánta gente aquí es sensible a las frecuencias electromagnéticas? ¿Hay gente sensible? Yeah. We've seen with all of our cases of people who are sensitive, Hemos visto que todos los casos de gente sensible a estas frecuencias they always have too much activity of symbionts in the blood. siempre tienen demasiada actividad de simbiontes en la sangre. Their own frequency is too much, and it makes them extra sensitive. Esa frecuencia es demasiado para ellos, están demasiado sensibles. As you release the blocks, the body can start to relax. Y al liberar los bloqueos, el cuerpo empieza a poder relajarse. The symbionts calm down, and their sensitivities go down as well. Los simbiontes se calman y esa hipersensibilidad también se calma. Gaston Naessens was able to isolate one of these symbionts Gaston Naessens fue capaz de aislar uno de estos simbiontes He injected it into a dead rat muscle. y lo inyectó en el músculo de una rata muerta. 30 years later, that rat muscle is alive in a jar. 30 años después, ese músculo de esa rata sigue vivo en un frasco. Our parents saw it. Y el padre lo ha visto esto. It's pure life. Es que es pura vida, The force. The force. la fuerza. So now we'll have a few readers for Anna. Ahora vamos a ver unas cuantas imágenes que son para leer, os las voy a leer, ¿vale? La medicina biológica que ellos trabajan es la ciencia de la curación como un proceso vivo. Nuestros cuerpos son sistemas simbióticos y autorregulados que se mueven continuamente hacia la homeostasis, que es el equilibrio. Los sistemas son señales de un cuerpo los síntomas, son señales de un cuerpo que intenta alcanzar la homeostasis y desarrolla esos síntomas. La enfermedad y el malestar son adaptaciones a estímulos internos y externos. Entonces, el cuerpo es una red funcional interconectada cuyos ritmos vibran armoniosamente. La vibración crea un campo de energía. Los sistemas del cuerpo resuenan juntos y la resonancia crea patrones. Los patrones estimulan el movimiento. La enfermedad bloquea el movimiento natural y crea una perturbación focal en un lugar concreto. Hay un patrón subyacente de energía en todo a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Los campos de energía de la naturaleza vibran en frecuencias similares a las de nuestros cuerpos. La kinesiología aplicada demuestra que nuestros órganos y redes, como nuestro sistema nervioso, se comunican y desencadenan reacciones mediante señales eléctricas. Un pequeño cambio en un sistema biológico produce cambios
en el organismo mayor. Con lo cual, si el patrón de energía está deteriorado, ocurre o aparece la enfermedad. The work of Dr. Emoto, do people know the work of Dr. Emoto? El trabajo del doctor Emoto, Masaru Emoto, ¿lo conocéis? ¿Conocéis el trabajo de Emoto? He was trying to show that water was able to receive emotion and had memory as well. Él estaba intentando demostrar que el agua es capaz de recibir la información de una emoción y que tiene memoria. What we did not know was he tried to do that work with the blood first and was not able to. Lo que no sabíamos es que él había intentado hacer este trabajo con la sangre antes que con el agua y no lo consiguió. As we are mostly water, he really wanted to show us how emotions affect us. Porque en realidad lo que quería era demostrar cómo las emociones nos afectan a nosotros. Now we see emotions in the blood. Pues nosotros vemos las emociones en la sangre, So Dr. Emoto was very excited about this work. con lo cual el doctor Masaru Emoto súper emocionado con este trabajo cuando lo descubrió también. He and our father got to lecture together in California in 2007. En el año 2007 el doctor Emoto y el doctor Bigelsen pudieron dar unas conferencias juntos en California. Our father spoke first, then Dr. Emoto spoke, then they spoke together on stage and answered questions. Habló primero el doctor Bigelsen, después el doctor Emoto y luego juntos tuvieron una conversación ante el público respondiendo también a preguntas del público. We also discussed the work of Rudolf Steiner También aprendemos del trabajo de Rudolf Steiner and his four-body theory. y su teoría de los 4 cuerpos: el cuerpo físico, el etérico, el astral y el espíritu o ego. If there is an imbalance in any one of these bodies, it affects all of the other bodies. Si hay un desequilibrio en cualquiera de estos cuerpos, afecta a los demás. If you have a physical issue, it affects your energy. Si tienes un tema físico, te afecta la energía, You may become depressed and you Igual may te de- question a higher power. igual te deprimes y te preguntas, Dios, ¿por qué me has hecho esto? If your energy is very low, it affects your structure physically. Si tu energía está muy baja, también te afecta la estructura física. It will affect your emotions and maybe you question a higher power. Te vas a sentir un poco tristón y tal vez vuelvas a preguntar a los cielos, ¿por qué me pasa esto? If you break up with a girlfriend, a boyfriend, or a divorce and you have a very tough emotional time, Que te divorcias, que te separas y te sientes fatal emocionalmente, your energy gets lower, physically you get weak, and you question a higher power. te baja la energía del cuerpo y te preguntas, ¿por qué me has hecho esto? Everything is interconnected and emotions can be a part of your physical problem. Todo está interconectado y las emociones pueden tener un impacto en tu cuerpo físico. La progresión. Entonces, la progresión natural de la enfermedad tiene estas 4 fases: la excreción, la inflamación, la deposición y la impregnación. Y la segunda fase, que es la inflamación, es muy importante porque desencadena los procesos de eliminación. Si no hay eliminación de las toxinas, el pleomorfismo que hemos hablado antes nos muestra que la enfermedad progresa y va de bacterias a hongos. We call these levels valences. Estos diferentes niveles los llaman valencias. Normal is excretion. Lo normal es la excreción. Inflammation is when things become bacterial in nature. Say that again. Inflammation is when things become bacterial. Y la inflamación es cuando empieza a convertirse en bacterias. After that, when the inflammation becomes trapped is when we start to have a problem. Y cuando la inflamación se ve suprimida o atrapada es cuando empezamos a tener problemas. Things deposit into the body, they become impregnated, degeneration happens, and things start to break down. Las cosas empiezan a depositarse en el cuerpo, se impregnan en los tejidos, empiezan estos a degenerarse y a partir de ahí las cosas ya van fatal. All of that is when things become fungal in nature. Y toda esa última parte es cuando están apareciendo los hongos. All acute disease is bacterial in nature.
Todas las enfermedades agudas son bacterianas en su esencia and chronic disease is fungal in nature. y las enfermedades crónicas son fúngicas. Anna? Entonces, la medicina biológica permite invertir el proceso, estabilizando el pH y mejorando las funciones normales. Y así se aceleran los procesos de curación natural. If things are out of balance, pH in your fish tank, Si las cosas están desequilibradas, si tienes mal el pH de la pecera, things can start to grow. las cosas empiezan ahí a crecer que no quieres que crezcan. If you can balance out the pH and balance the fish tank, Equilibra el pH, equilibra la pecera things can return to normal. y las cosas vuelven a la normalidad. This next chart is very important. Este cuadro es muy importante. Homotoxicology. La homotoxicología. You can see at the top the phases we just discussed: excretion, inflammation, deposition. Podéis ver arriba del todo estas fases que hemos descrito. La excreción, la inflamación, la deposición. So with our skin, if we have episodes of sweating, the body is trying to excrete. This is normal. Entonces, por ejemplo, en la primera línea que pone piel, skin, But la sweating, piel oh, sorry. excreta sudando las toxinas, lo cual es normal. The sweating is gross, Pero como nos da asquito lo del sudor, so we put antiperspirant on, nos ponemos un antiperspirante. and it pushes it deeper into the body. Esto empuja esas toxinas hacia adentro en el cuerpo. Now we have acne. Y de repente tengo acné. This is the inflammation. This is normal. Esta es la fase de inflamación, normal, The body is trying to push things out. porque el cuerpo intenta expulsar cosas. But acne is gross. Nobody likes that, so we put on acne medicine. Pero lo de los granitos nos da asco también. A nadie le gusta, ¿no? Ver los granos. Entonces nos ponemos cremita, nos ponemos maquillaje. Now all of a sudden things deposit. Y topa dentro. Nevi, navy, these are like birthmarks. Empieza a depositarse y entonces aparecen tal vez manchas en la piel, diferentes condiciones de piel. At this point, things can get more interesting. Y en este punto la cosa ya empieza a ponerse más As interesante. things become impregnated, they can manifest as allergies. Porque cuando empiezan a impregnarse las cosas en los tejidos es cuando pueden aparecer, por ejemplo, alergias. And you can see things degenerate, scleroderma, eventually melanoma. Empieza a degenerarse, ya tenemos escleroderma Melanoma. y al final melanoma. So, medications that are suppressants are designed to actually push the sickness deeper and deeper and deeper down into the body. Entonces, los medicamentos que son supresores están diseñados para impulsar las cosas cada vez más en profundo en el cuerpo. In the United States, they say the average person is on 5 pharmaceuticals. En Estados Unidos se dice que la persona media está tomando 5 medicamentos distintos, farmacéuticos. 1, 2, 3, 4, 5, terminal. Uno por cada columna, por los síntomas de las diferentes columnas y al final, terminal, cáncer. This chart works from top left to bottom right. Y este cuadro funciona de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha. So for example, if you start to suppress the acne, it Po- can actually come out as heart disease or smoker's lung. Por ejemplo, si estás reprimiendo ese intento del cuerpo de expulsar toxinas, que es los granitos y el acné, puede que se desarrolle una enfermedad coronaria o un problema de pulmón, It will manifest in the weaker parts of the body. porque se va a manifestar en la parte más débil de tu cuerpo. As everyone is different, if you have a lot of grief in your life, maybe all of a sudden that is where you start to have the lung issues. Como todos somos distintos y distintas, pues tienes diferentes debilidades. Entonces, si por ejemplo tú tienes mucha pena, pues igual se te desarrolla el problema en el pulmón. Now, as we discuss pleomorphism, the same thing. Things can progress this way, but they can also reverse. Y como hemos hablado con el pleomorfismo, las cosas pueden ir degenerándose, como vamos viendo, o al revés, pueden hacer el camino inverso. So as we create health, the sickness comes out of your body and sometimes your old symptoms come up again. Entonces, según se va creando un entorno saludable,
y la enfermedad va saliendo de tu cuerpo, a veces se desarrollan de nuevos síntomas que tenías antes. This is where people get afraid, but we explain to them this is the disease coming out of the body. Ahí es donde la gente se asusta, dice que me vuelve esto. Y dice, no, es que ahí está el cuerpo expulsando las toxinas de vuelta. Disease works from the outside in, La enfermedad funciona de fuera hacia adentro and we heal from the inside out. y nos sanamos de dentro hacia afuera. So, 2 Nobel Prizes have been won with work based on this chart. Se han dado 2 premios Nobel en base al trabajo que se ve en este cuadro de homotoxicología. Most physicians we've met have never heard of homotoxicology, Y la mayor parte de los médicos que hemos conocido nunca han oído hablar de esto, which means they don't understand how disease works lo cual significa que no entienden cuál es el proceso de la enfermedad or how to create health. o cómo crear salud. 2 things we look at. Rationalism is Galen Newton linear, cause and effect. Con lo cual, esa visión racionalista de Galeno, Newton, es una visión lineal y lleva a una filosofía alopática. Empiricism, Hippocrates, Einstein, quantum, that is the homeopathic philosophy. El empiricismo, Hipócrates, Einstein, lo cuántico, nos lleva a una filosofía homeopática. Vocabulario orwelliano. ¿Habéis oído hablar de George Orwell? How many people here know George Orwell? ¿Cuánta gente conoce George Orwell? So these are words my father made up that he called Orwellian. Esto es algo que se inventó el padre de ellos, que es ese vocabulario orwelliano, llamarlo así, ¿no? Side effects. There is no such thing as a side effect. Efectos secundarios. No existe el concepto de efecto secundario. If we put something in our body, there's a direct effect that happens. Si te tomas algo, metes algo en el cuerpo, hay un efecto directo. Since it's bad, they call it a side effect. Pero como son efectos que no nos gustan, pues lo llaman secundarios. Alternative just means secondary. Lo alternativo, también secundario. So they can synthesize an herb, but the herb is alternative. Entonces pueden coger una hierba, sintetizar su principio activo, crear un fármaco y vendértelo, pero de repente la hierba en sí es alternativa. Doesn't make any sense. Que no tiene sentido esto. The immune defense system is very combative, so we look at the body as a regulatory system, not a defense system. Sistema inmunitario de defensa. Esto es una visión combativa. Nosotros vemos el sistema inmunitario como regulatorio. We're being infected or invaded, so we have to fight diseases. Nos está invadiendo la enfermedad, con la cual la tengo que luchar contra ella. We have wars on drugs and wars on cancer and wars on terrorism. Guerra contra las drogas, guerra contra el cáncer, guerra contra el terrorismo. And it's all very combative. Todo muy combativo. We go back to Lamarck, who talks about symbiosis. Volvemos a Lamarck, que hablaba de simbiosis. We need to live symbiotically with the earth and with people. Tenemos que ser simbióticos con la tierra y con las personas. Allergies. Alergias. If we are healthy, we are immune to allergies. Si estamos sanos, somos inmunes a las alergias. Allergies are coming about these days in part because of the environment, Las alergias nos vienen hoy en día en parte por el entorno. and our mucous membranes are always in a state of irritation, Nuestras membranas mucosas están constantemente irritadas, so it doesn't take much to set us off center. con lo cual, con un poquitín, ya estás. As we create health and balance, our allergies go away. Según creamos un equilibrio en la salud, se nos van las alergias. We don't blame anything on allergies, that's just a result. Nosotros no tratamos las alergias, son un resultado. Autoimmune disease Enfermedad autoinmune. Dun, dun, dun. is a fancy name the doctor puts on you when he does not know what's wrong with you. Es un nombre que le pone el médico cuando no sabe realmente qué te pasa. The body's never going to attack itself. That's not the way nature works. Porque el cuerpo nunca se va a atacar a sí mismo. La naturaleza no funciona así. The body's always striving for balance, and sometimes as it's doing this, it works too hard and breaks down. El cuerpo siempre quiere ir a por el equilibrio y a veces al hacer esto trabaja de más y entonces se descompone. Our Father would say you are in perfect harmony with your disease. El padre solía decir a los pacientes, decía, estás en perfecta armonía con tu enfermedad. So let us tell you, We could say in the United States that the only thing attacking our body are doctors,
En Estados Unidos podríamos decir que lo único que está atacando tu cuerpo son los médicos. So maybe they are the autoimmune disease. Así que tal vez sean ellos la enfermedad autoinmune. So how does our method work? I'm glad you asked that question. ¿Cómo funciona el método? Me alegra mucho que hagáis esa pregunta. So here we go. Muy bien. Yes. Pues lo que hacen es evaluar la sangre utilizando un microscopio específico de alta definición. Ahí lo que ven en sangre es la actividad del plasma, movimientos de los glóbulos blancos y rojos, presencia de residuos, forma de esos glóbulos, color y densidad de los fluidos y campos de interferencia. Muy importante esto. Al observar la sangre, revisan entonces los conceptos básicos, glóbulos rojos y glóbulos blancos, plaquetas, productos de desecho, y al ver la sangre en vivo, leen el estado de salud actual de un paciente. Buscan patrones que indiquen la constitución, la enfermedad y el desequilibrio que precede a la enfermedad. Y ahí vienen los simplastos, que son los hologramas. No están presentes físicamente en la sangre, sino que son creados por el campo de energía de la sangre a medida que su estructura física comienza a cambiar después de dejar el cuerpo. Estas imágenes tridimensionales, hechas con resonancias, son hologramas. Cuando una estructura en el terreno está angustiada, cambia su frecuencia. Y este es el campo de interferencia que se refleja en el holograma. Y esos síntomas, ese cambio, puede deberse a estados emocionales, así como a órganos y estructuras que están estresados, angustiados. So these are the basics of how a hologram works. Y esto es cómo funciona este tema de los hologramas. A beam is split, El rayo láser es dividido, light refracts, se refracta la luz and we are able to take a picture of an interference region or interference field. y esto permite sacar una foto de ese área o campo de interferencia. The disturbance field is what occurs in the blood Y ese campo de interferencia es lo que sucede en la sangre. as each organ vibrates at its own frequency. Al vibrar cada órgano en su propia frecuencia, If an organ is out of balance, it changes that frequency. porque si el cuerpo está desequilibrado, esa frecuencia cambia. That frequency gives us the interference field. Ese cambio de frecuencia es el que nos da el campo de interferencia. Our microscope splits the light. Entonces, lo que hace su microscopio es dividir la luz. So So the light energy does not bounces go. off the blocks, Y ese rayo rebota sobre los bloqueos and we get an imprint of the disturbance field. y conseguimos una impresión de ese campo de interferencia. If the light goes straight through the blood slide, we will not be able to see any of the holograms. Los microscopios que hacen que pase la luz a través de la sangre no detectan estos hologramas. Hay que dividir la luz. So let us show you some blood. Vamos a ver sangre, ¿os parece? Yeah. Vemos sangre. White blood cells. Aquí tenemos células vivas, de sangre viva, Yes, the bright white spots are your white blood cells. y lo pequeñito, los circulillos, son los glóbulos rojos y lo más grande, blanco, son los glóbulos blancos de la sangre. The smaller round ones are your red blood cells. Y los pequeñitos, esos, son los glóbulos rojos, los circulares, que parecen... sí. When I saw this case, the white blood cell count was so high, I took one look at the blood and sent the person to the hospital. Cuando entró este paciente y vio su sangre, Josh vio esto y vio tantos glóbulos blancos, le mandó a la persona directamente al hospital. They had blood clots all over their lungs and almost died. Tenían sangre acumulada en los pulmones y casi muere esta persona. But $400,000 later, they're healthy. Después de gastarse $400,000, ya están sanos. No con ellos, ¿eh? Other things we see in the blood. Otras cosas que vemos en sangre. This is an example of low oxygenated blood. Low oxygen in the blood. Esto es un ejemplo de una sangre con poco oxígeno. The cells are sticking together or stagnant. Los glóbulos se pegan unos a otros, efecto rouleau, o están
pegados, ¿no? Ahí renqueando. So basically, the river has become a pond. Es decir, que el río se ha convertido en un estanque. Platelets. Muy importante. Las plaquetas, muy importantes. Yes, Yes. very Yeah. important. Yes. Josh, tell them about the platelets. Okay. Platelet, we monitor your inflammation by looking at your platelets. Monitorean la información mirando tus plaquetas. It's important to know that inflammation is the way we heal. Inflammation. Inflammation. Vale. Y es importante, monitorean la inflamación. Y es importante saber que la inflamación es la forma de sanar. When the inflammation becomes trapped, Cuando la inflamación se ve atrapada, we become inflamed, and that's when we get sick. entonces ya nos inflamamos todo, nos hinchamos, tenemos inflamación más amplia y ahí es donde nos ponemos enfermos. Now, the larger the platelet is, the more acute the inflammation. Cuanto más grande la plaqueta, más aguda es la inflamación. The smaller the platelet is, the more chronic the inflammation. Y cuanto más pequeña, más crónica. As we get older, our platelets get smaller and less numerous. Al hacernos mayores, nuestras plaquetas se hacen más pequeñas y menos numerosas. And we lose our ability to heal efficiently. Y así vamos perdiendo la habilidad de sanar de forma eficiente. Sometimes the platelets show up in the form of an organ. A veces esas plaquetas aparecen en el microscopio con forma de órgano. This was an inflamed brain. Esto era el análisis de una persona con una inflamación cerebral. You going to talk about the plants within us? Oh, see. My father was taught from different physicians, although we've never seen this in writing, A su padre les hablaron distintos médicos, aunque nunca han visto esto por escrito, that there is no human DNA in a platelet. que las plaquetas no contienen ADN humano, It's actually a plant that lives with us and helps us to heal. lo cual podría indicar que pueda ser una planta que vive en nuestro interior y que nos ayuda a sanar. We've never seen this documented, but it always resonated with us. Esto nunca lo hemos visto documentado, pero desde luego que nos resuena. Once again, it's a beautiful symbiosis. Sería una nueva y hermosa simbiosis también. We know a lot about a little. This is something we would love to study more. We only know a little bit about the platelets and the fact that they may be plants that live with us. Ellos saben mucho de lo suyo, pero lo suyo también es limitado. Entonces este tema, por ejemplo, las plaquetas como posibles plantas, pues es todo un área de investigación, con lo cual ellos quieren compartir y animar a que la gente investigue más cosas, sumar conocimiento. Read that one. ¿Ya? Vale, entonces las cicatrices son un tipo de restricción energética en el cuerpo. Tell them about the scars, Josh. Yep. Scars are a physical and an energetic block in our body. Las cicatrices son un bloqueo físico y energético en el cuerpo. These are what create the dam in the river. Esto es como la presa en el río. They're Remember also, yep. Scars are always contracting also, and they can pull the body out of alignment. Además, las cicatrices se van contrayendo con el tiempo y puede desalinear el cuerpo. For instance, we have a scar here, everything pulls towards that scar, and then we get our lower back pain. Puede que tengamos una cicatriz por aquí y entonces todo tira y empezamos a tener dolores de espalda. And now the energy can't connect, so the upper half of our body works independently of the bottom half of our body. Y la energía además no puede fluir. Entonces de repente tenemos que la parte superior del cuerpo trabaja de forma independiente de la de abajo. Most people with scars here have extra weight they can't get off. Mucha gente con cicatrices por esta zona del cuerpo tienen peso que no se lo pueden quitar de encima. As we break down the scar tissue and align the body, the weight comes off naturally. Y al descomponer ese tejido de cicatriz y realinear el cuerpo empieza a perder ese peso adicional de forma natural. Remember the picture of the river with the twig and all the debris that accumulated behind the twig? ¿Acordáis de la imagen del río con el palito y la basurilla? Pues fijaos, aquí la basurilla que se acumula en torno al palito, que es la cicatriz. The scar is that twig. The scar. The scar is that twig. Ese es el palito, la cicatriz. Other things that we see, organs in the blood. Más cosas que se ven, órganos en sangre. This is where things get fun. Estos órganos en la sangre, aquí la cosa se pone divertida. The colon, Esto es un colon,
the colon in the blood. Este es el colon en un holograma en la sangre. You can actually tell this person still had to go to the bathroom. Se ve que esta persona necesitaba ir al baño todavía. This one, you can see the colon has white cells that are starting to attach to it. Aquí vemos al colon rodeado de glóbulos blancos ahí adheridos. So the body is trying to heal it and work on it. El cuerpo está intentando sanar. The white cells are not attacking it. They are there to try to heal the area. No la están atacando, están intentando sanar esta zona. This one also you can see looks a little compacted. Aquí se ve también un colon que está Josh. compactado. This is how you know the bowel movements are sluggish. En este caso se ve que hay unos movimientos intestinales que están renqueando también. And the person is full of crap. Y la persona está llena de mierda. Next one, duodenum, duodeno, El duodeno and in the blood. y en la sangre. Cervix, Cervix in the blood. en la sangre. Son hologramas. Utero, El útero in the blood. en la sangre. This one was actually tilted. So we saw the image. We asked her if the uterus was tilted, and she said it was. Este veíamos la imagen como inclinada y le dijimos, oye, ¿tú tienes el útero inclinado? Dice, ah, pues sí. Unfortunately, these days we see lots of uterus and cervix in the blood. Desafortunadamente, hoy en día vemos muchos úteros y cervix en la sangre de las mujeres. Because until recently, man has always been the doctor. Porque hasta hace poco, por lo menos, médicos tienden a ser hombres And they do much more invasive procedures on women than they do on men. y hacen procedimientos mucho más invasivos a las mujeres de lo que se lo hacen a los hombres. Your doctor will tell you to avoid breast cancer, maybe you should cut off your breast. Y tal vez el médico te diga, mira, para evitar el cáncer de pecho, quítate los pechos. Ask your doctor why he does not cut off his testicles to avoid prostate cancer. ¿Y por qué no se quitan los cojones para evitar el cáncer de próstata? He won't like that. No le va a hacer gracia, la sugerencia. So, so birth control was created by men. Ya. Birth control was created by men for men. Los métodos de anticoncepción fueron creados por hombres para hombres. It's all bad for the woman. Para las mujeres no hay nada bueno en ellos. Yes. The kidney, the riñón, El riñón sí, in the blood. en la sangre. Some of these pictures are very hard to question, Algunas de estas imágenes son realmente difíciles de cuestionar, especially when they match the anatomy books. sobre todo cuando son clavados a los libros de anatomía. Now think for a moment what you know about anatomy, and I want you to think what could this picture be? Sabiendo lo que sabes de anatomía, ¿qué podría ser esta imagen? It's not a perfect part of the anatomy. There's something wrong with it. That's why it shows up in the blood. No está perfecto este órgano y por eso aparece en la sangre, porque es un problema. So what do you think? ¿Qué os parece? ¿Le falta algo? ¿Qué puede ser? Her lungs, ¿Pulmones? heart. Someone says brain. Corazón, Someone's pointing to their cerebro. brain. Alguien está haciendo así. Josh, tell them the story. This was a client I had seen. I didn't know much about them. Esta fue una clienta nueva que no conocía mucho. I don't like to know much before I look at their blood because I don't want it to influence me. Yo prefiero no saber cosas antes de mirar su sangre para que no me influya lo que el historial médico y demás. You could tell by looking at them something was really wrong with them. A veces solo con ver a la persona ya te puedes hacer idea de lo que les está pasando. So I saw this picture and thought it looked like a brain, Yo vi esta imagen y dice, uy, sí parece un cerebro, but part of it was missing. pero que le falta una parte. There was complications during the pregnancy, El caso de esta persona era que había habido complicaciones durante el embarazo and he was born with part of his brain missing. y nació con una parte del cerebro que faltaba. Yeah. So that is a brain that has part of it missing. Esto es un cerebro con una parte que falta. The body is showing us what it's concerned about. El cuerpo nos está enseñando qué es lo que le inquieta. Now let's talk about the structure of the body. Hablemos de la estructura del cuerpo. Josh, tell them about the structure. Okay. Adelante, Josh. Although it says 4 diaphragms, we actually have 5 diaphragms in our body.
Aquí pone 4 diafragmas, pero es que hay 5 diafragmas en el cuerpo. The brain is a double diaphragm, El cerebro es un doble diafragma. so it expands and contracts like this, and it expands and contracts like this. Se expande ese diafragma y se contrae así The y también hyo- así. The hyoid area around the thyroid La zona del tiroides expands and contracts as well, so Tam- it's a diaphragm. también se expande y contrae, también es un diafragma. There's the diaphragm we all know about right here. Está el diafragma que todos conocemos aquí. And the pelvis works as a diaphragm. Y la pelvis también es un diafragma. They all work symbiotically with each other to pump cerebrospinal fluid. Y todos esos diafragmas trabajan de forma simbiótica para bombear líquido de la médula espinal por todo el cuerpo. Cerebrospinal fluid is found in the brain and every single nerve throughout our body. Este líquido de la médula espinal se encuentra en el cerebro y en todos los nervios del cuerpo. This is our body's nourishment. Esta es la nutrición del cuerpo. If one of the diaphragms is jammed, then the pump doesn't work properly, Y si uno de esos diafragmas está atascado, no funciona bien la bomba, and then the fluids don't get spread evenly through the body. con lo cual los fluidos no se reparten de forma homogénea por el cuerpo. Great. So things that we see in the blood that are structure. Cosas que vemos en el cuerpo, en la sangre que tienen que ver con la estructura. We call this bony debris, little Eh. pieces of bones. Esto lo llaman residuos óseos, son trocitos de hueso, Sometimes they will match the anatomy books as well. que a veces son un calco de los libros de anatomía también. For example, this is my broken collarbone. Por ejemplo, este es su Broken collarbone, clavicle. Clavicle. su clavícula rota. We see here the coccyx. Aquí vemos el coxis, Here's the coccyx in the blood. aquí está en sangre. Now, the coccyx is very important. It actually moves 8 or 10 times per minute. Y el coxis es muy importante porque se mueve entre 8 y 10 veces por minuto And it helps to pump cerebrospinal fluid up the spine. y bombea ese líquido de la médula espinal por toda la espina dorsal. Now, in America, we've become very adept at sitting on our ass all day long. En América ya se nos da muy bien eso de estar sentados y repantingados todo el día, Which creates this stagnation. lo cual crea un atascamiento. The pump gets jammed and the fluids don't get spread evenly. La bomba se atasca, los fluidos no fluyen. This person, we can show you, broke his hand. You Esto can es see the un- fingers. Esto es una mano donde se ven incluso los dedos y hay fractura. Spinal cord, Espina dorsal, something we see very often. médula espinal, algo que vemos muy a menudo. This one has platelets alongside of it. Esta tiene plaquetas alrededor It shows the body is attempting to heal the spinal cord. que muestra que el cuerpo está intentando sanar esa médula espinal. This one has a small injury. There's a small red spot on the spinal cord. Esta tiene una pequeña lesión, que es ese punto rojo junto a la médula. So maybe a vertebrae was injured. Tal vez tenga una vértebra dañada. The red shows that the spinal cord is very irritated. El color rojo muestra que esa médula espinal está muy irritada. This one shows the spinal cord is twisted. Esta nos muestra una médula retorcida. This one has a scar running along the side of it. Esta tiene una cicatriz que la recorre. And the client had a very big back scar going along his spinal cord. Y le preguntaron al paciente, se quitó Stay la there. camisa y tenía toda there. la cicatriz por la espalda de una operación que le habían hecho. The coloring shows that the cerebrospinal fluid is very stagnant. Este color muestra que ese líquido de la médula espinal está muy estancado. The blue shows that there's a trauma to the central nervous system. El azul muestra que hay un trauma al sistema nervioso central, It could have been physical or emotional, que puede ser físico o emocional el trauma. but the shock is still locked into the nervous system. Pero es que el shock está todavía ahí anclado en el sistema nervioso. This picture on the side, these are just pockets of air, Aquí en esta imagen lo que veis a los lados son bolsas de aire. but you can see the cartilage and the vertebrae. This is the x-ray, this is the blood. A la derecha tenéis la radiografía de la espalda de esa persona. Se ve claramente todos los huesos, todo. Looks like the whole spinal column here as well. Aquí tenemos también una médula espinal. This one speaks for itself.
Esto es que habla por sí sola la imagen. This one is interesting. A woman who worked with us was ice skating and fell on the ice and hit her head. Esto es interesante. Una mujer que trabajaba con ellos y que estaba patinando sobre hielo se cayó y se dio en la cabeza. And when I saw these images in their blood, I thought she had hemorrhaged. Y cuando vi, primero, are you gonna say she went to- Hemorrhaging. Cuando vio estas imágenes, Josh dijo, tiene una hemorragia. So I sent her back to the hospital. La mujer venía del hospital, o sea, había del hospital, le habían hecho salir, ella fue a verles a ellos y él le dijo, vuelve ahora mismo al hospital. And they said, oh yeah, you're hemorrhaging. Y le dijeron, sí, que tienes una hemorragia cerebral. Same client, you could see the hemorrhaging on the brain. Misma clienta, se puede ver la hemorragia en el cerebro. You know Parkinson's disease? Enfermedad de Parkinson, This is why you don't let your son box. este es un buen motivo para no dejar que tu hijo se meta en boxeo. The brain is necrotic or dead at that point in time, El cerebro está necrótico, está muerto. and the spinal cord is closed. There is no cerebral spinal fluid circulating anymore. Y la médula espinal está cerrada, no está fluyendo el líquido. This is end-stage Parkinson's. Esto es Parkinson's en su estadio final. Structure empieza en la boca. The mouth is very important. La boca es súper importante. Tell them about the mouth. Cuéntanos. The mouth is there to stabilize the structure of our entire body. La boca estabiliza la estructura de todo el cuerpo. As we swallow, our tongue creates a suction, Y al tragar, la lengua crea un efecto de succión and this is part of what pulls cerebral spinal fluid up the spine into the brain. que es parte de ese mecanismo de bombeo de líquido por la médula espinal y por todo el cuerpo. When we remove teeth, the mouth starts to collapse. Cuando se sacan dientes, la boca empieza a colapsar. We don't get a good enough suction when we swallow. Ya no tenemos la misma succión al tragar Now we're not getting enough nourishment to the brain. y no está llegando alimento suficiente al cerebro. The physical part of that, there is something called the writing reflex. Y la parte física de ello es que hay una cosa que se llama el reflejo de corrección. And our eyes always need to see the horizon on a level playing field. Y es que nuestros ojos siempre necesitan ver el horizonte en horizontal, a nivel. When we pull a tooth out and don't replace it, our mouth collapses. Cuando nos sacamos un diente y no se reemplaza, la boca se colapsa, The head pulls. la cabeza va girando The sternocleidomastoid and trapezius work like a hinge system. y el esternocleidomastoideo y el trapecio funcionan como un sistema de regulación And they pull the spinal cord out of alignment so our eyes can see level, y desalinea la columna vertebral para que podamos volver a ver a nivel, creating scoliosis. creando escoliosis. As it does this, it pulls the hip up out of alignment and puts pressure on a knee. Al hacer esto, igual tira de una cadera y pone presión sobre una rodilla. We've actually fixed people's knees before by sending them to a dentist. Hemos arreglado las rodillas de gente mandándoles al dentista, If the mouth collapses, the body collapses right along with it. porque si la boca se colapsa, el resto del cuerpo le sigue. A dentist fixed my back by working on my mouth. A Adam, un dentista, le arregló la espalda trabajándole la boca. Now, the acupuncture meridian chart that relates to teeth is very important as well. También es muy importante esta imagen, que es los meridianos de acupuntura que pasan por todos los dientes. If a person has a problem on a certain tooth, you can look at the chart and see if it correlates. Si hay una persona que tiene un problema en un diente, puedes ver este cuadro y ver si ese meridiano en alguno de sus puntos se corresponde con un órgano donde tiene un problema. So all of our meridians go through our teeth. Todos los meridianos pasan por los dientes. If there's a block on the tooth, it affects the energy to the organ. Y si hay un bloqueo en un diente, pues afecta la energía que le llega a ese órgano. Sometimes cases are very easy. Cases of... A lot of cases are very easy Muchas veces hay casos que son muy fáciles. because you just have them open up their mouth, Solo tienes que hacerles abrir la boca and maybe you'll see a big hunk of metal on the thyroid meridian. y ves un cacho de metal ahí, pum, en el diente del meridiano. However, the client wonders why they have thyroid cancer. Y el paciente se pregunta de dónde le viene el cáncer de tiroides. The block is restricting the energy to the thyroid. Hay un bloqueo que está restringiendo el flujo de energía a la tiroides.
By removing the metal and putting something healthy in there, quitando el metal y poniendo otro material más saludable, the meridian can go back to normal and the organ can heal. ese meridiano volverá a fluir y el órgano puede sanar. There's a doctor in Switzerland who looked at 150 of his breast cancer patients, Hay un doctor suizo que analizó los casos de 150 de sus pacientes que tenían cáncer de mama and noticed that 147 of them had an issue with a tooth on the breast cancer meridian, or the breast meridian. y se dio cuenta que de las 150 con cáncer de mama, 147 de ellas tenían un problema con el diente por donde pasa el meridiano. The other 3 women in that study did not have a root canal on that same meridian. De hecho, todas tenían endodoncia, las 147. Las otras 3 no tenían una endodoncia, pero tenían un problema en ese diente. Yes, but those 3 women had a problem with that same tooth as well. Exactamente, tenían un problema con ese mismo diente. 150 of 150 women had an issue with the same meridian. O sea que 150 de las 150 mujeres tenían un problema con ese mismo This is meridiano. work that you can look up. Y esto es algo que conviene mirar. They'd inject dye into the tooth, De hecho, incluso inyectaron tinte en ese diente and they watched it go right through the tumor. y vieron cómo atravesaba el tumor. Yes. Now, teeth in the blood, very small bones, Los dientes aparecen también en la sangre como hologramas. Son muy pequeñitos. Tell them about this tooth, Josh. This one is most likely an abscess. Este seguramente sea un flemón. This tooth looked like it was cracked. And Josh asked the man, and he said, yes, I have a cracked tooth. Y este que tenía pinta de diente partido, y le preguntó al paciente y sí, en efecto tenía un diente partido. This image showed up in the blood of a dental implant. Esto apareció en la sangre, un implante dental. The person had their implant removed, La persona se lo hizo sacar, el implante, and the image in the blood started to disappear. y la imagen en sangre, el holograma, empezó a desaparecer. The body had a problem with that implant and wanted it out. El tema es que el cuerpo tenía un problema con ese implante y está avisando de que eso hay que sacarlo. Now, everyone is different. So I have an implant, I have a bridge. Todos somos distintos y distintas. Entonces Adam mismo tiene un implante y también tiene un puente. So do not be afraid if you have an implant or a bridge. Entonces no es cuestión de asustarse si tiene un implante, una endodoncia, lo que sea. Now, Sino que hay que ver si el cuerpo tiene un problema con la gestión de eso. ¿Sí? Esa es la cuestión. emotions. Part of you, for you to Oh, real read. quickly, I have to explain the cranial mechanism Oh. really fast. Go for it. Vale, Very, ok. muy importante. Our skull has 22 interlocking bones. Vale, algo muy importante. El cráneo tiene 22 huesos interconectados. As the brain expands and contracts, the skull has to follow it. Y según el cerebro se va expandiendo y contrayendo, el cráneo debe seguirle. When we get head injuries, the skull gets jammed and the brain cannot expand and contract. Y si tenemos una lesión en la cabeza, se bloquean estos huesos y el cerebro ya no puede contraerse y expandirse. When this happens, the brain gets very uneven nourishment. Y cuando esto sucede, al cerebro le llega una nutrición muy desigual. Parts of the brain get irritated and some parts of the brain get overnourished. Hay partes del cerebro que se irritan y que están desnutridas y otras que están sobrenutridas. This is a big issue. They're calling it concussion syndrome, and people are dying. People are committing suicide over this. Esto es un temazo, porque además es algo que está causando incluso muerte y suicidio en gente, deportistas y gentes así que tienen este tipo de lesión. Because they're telling people it's incurable. Porque le dicen a la gente que esto es incurable. Osteopaths and decent body workers Los osteópatas y otros tipos de trabajadores del cuerpo y los huesos know how to manipulate those bones so the skull can expand and contract. saben manipular estos huesos para que puedan volver a tener flexibilidad y contraerse y expandirse. It is definitely curable. Es curable. Now, unfortunately, my soccer team hates me because now I dive out of the way of heading the ball. Y esto hace que en su equipo de fútbol a él le odian un poco porque cada vez que cae la pelota, él en vez de ir a por ella, se aparta. Now let's talk about emotions. Vale, emociones. Temazo. You get to read those. Vale, pues, ¿qué son las emociones? Los pensamientos y las emociones son energía y afectan al flujo de energía.
A veces las emociones alteran tanto el terreno que crean desequilibrio y enfermedad, porque la emoción es creadora. Es muy importante, por tanto, la actitud y la intención del médico, así como el deseo de cambiar por parte del paciente. La actitud proviene de las emociones e influye en la percepción. Si cambiamos el estado emocional, alterando las acciones que apoyan ese estado, lo cambiamos, el terreno ya no apoyará la enfermedad. Our father would say, a mother yells at two children, Nuestro padre decía, una madre le grita a los dos hijos one cries, y uno se echa a llorar. Ay, me. and the other said, Mom is having a bad Y el day. otro dice, ay, qué mal día tiene la mamá. Ah, Who's going to get sick? ¿quién se va a poner enfermo? Vale. Vale, pues la enfermedad entonces no es accidental. Una estructura desequilibrada provoca el estancamiento del río interno. Las emociones forman la estructura, le dan forma, y la estructura a su vez refuerza nuestros patrones emocionales. La pregunta debe ser, ¿cómo reconstruyo mis patrones emocionales? Pues decide qué quieres que sea tu vida y crea o recrea tus patrones. Somos responsables de nuestra propia salud. Con lo cual, hay una energía visible, que son estos hologramas. La resonancia les da una foto. La sangre resuena en una frecuencia. La estructura y los órganos en otra. Si la resonancia es armoniosa, no pasa nada. Ahora, si el órgano está dañado, la sangre reacciona y la disonancia es visible. Es como un resumen, ¿verdad?, de lo que venimos viendo. Stress and armoring. El estrés y las armaduras. Josh, tell them about the stress. Okay. So Wilhelm Reich came up with the concept of body armoring. Wilhelm Reich desarrolló el concepto de la armadura corporal. And as we emotionally shut down, we create a physical wall. Cuando nos vamos encerrando emocionalmente, creamos un muro físico And go into sympathetic or fight or flight. y nos metemos en el modo simpático, que es el de lucha o huida. We don't heal in sympathetic, we heal in parasympathetic. Pero en el modo simpático, lucha o huida, no nos sanamos en el modo parasimpático. For instance, when our clinic got shut down, it was very traumatic for me. Por ejemplo, cuando les cerraron la clínica esta última vez, para Josh fue muy traumático esto, porque estaba allí. I closed down and put on lots of weight. Incluso vio lo que le empujaron a su padre al suelo. Pasó fatal y él se encerró y empezó a ganar peso, It had nothing to do with my diet. que no tenía nada que ver con la dieta, I had physically shut down, sino que físicamente él se encerró. and that created the stagnation. Y esto creó un estancamiento. Now, in nature, the predator senses the prey, En la naturaleza, el depredador siente a su presa and the prey slows its respiration so the predator can't sense it. y la presa lo que hace es ralentizar su respiración y sus biorritmos para que el depredador no pueda detectarla. This is fight or flight. Esto es el modo simpático, lucha o huida. Now, when the predator goes away, the prey shakes it off and gets on with their life. Pero cuando el depredador se va, la presa se menea y sigue con su vida. Most of us live in sympathetic mode and can never come out of it. Sin embargo, los humanos tendemos a quedarnos en modo simpático y a no salir de esa energía lucha-huida. Ahí nos quedamos. It severely affects our health. Y esto afecta a nuestra salud muchísimo. We need to learn to shake it off. Así que hay que aprender a sacudirse la cosa de encima. Ducks will fight with each other, quack, 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 and then afterwards, quack. ¿Sí? Como los patos que se pelean y después se van ahí. Pa, 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 pa. So learn to quack it off. Hay que aprender a cuaquear las cosas. Yes. Now, Dr. Hummer was studying brain scans, CAT scans. El doctor Hammer estaba estudiando escáneres del cerebro His theory of conflict shock. y desarrolló la teoría del shock por el conflicto.
he noticed patterns on the brain scans. Y él notó un patrón en esos escáneres cerebrales, That looked like ripples in a pond. que parecían como cuando tiras una piedra a un estanque, un lago, y hacen anillos concéntricos. ¿Sí? As he was studying this, his son was murdered. Mientras él estaba estudiando esto, asesinan a su hijo. And he contracted testicular cancer. Y él va y desarrolla un cáncer testicular. He noticed the same image on his brain scan. Y en su propio escáner cerebral vio esta misma imagen. What he was observing was a physical short circuit in the brain Lo que estaba observando, se dio cuenta, era un cortocircuito físico en el cerebro due to an emotionally traumatic episode in his life. debido a un episodio traumático emocional en su vida. In the blood, we see images like this. Pues en la sangre vemos imágenes así. We call them worry cells. Los llaman las células o los glóbulos de la preocupación. This picture, you can see a scar, so maybe the body was worried about a scar. En esta imagen se ve una cicatriz, tal vez el cuerpo está preocupado por la cicatriz. These are just general worries, just worries right in that moment, basically. Son preocupaciones que uno tiene en ese momento, cuando te sacan la prueba de sangre. This person was worried about a tooth. Esta persona estaba preocupada por un diente. Now, sometimes emotions are boiling to the surface. A veces las emociones están allí bulliendo, esperando a salir a la superficie. These are people, when they walk into the office, you don't need the blood to know they're emotional. Estos son gente que en cuanto entra en la consulta no hace falta ni ver la sangre, ya sabes que están, vamos, The que emotions are saltan. literally bubbling up to the surface. Las emociones literalmente están ahí a flor de piel. You may say one word, they may cry or punch you. Y después de decir cualquier cocina, que os echan a llorar o te dan una hostia, en fin, están ahí. We tread lightly. Hay Tread que lightly. andar un poco pisando huevos con esta gente. As the images get more crystallized, we see these as older emotions. Según se van cristalizando estas imágenes, es porque son emociones más antiguas. These are old emotions the body would like to release. Son emociones antiguas que el cuerpo desearía soltar. Now, Hammer's work proved that the emotions are physically locked into your body. El trabajo de Hammer demuestra que las emociones se anclan físicamente en tu cuerpo. To release our emotions, we have to open up physically. Para liberar las emociones, entonces, tenemos que abrirnos físicamente. Just talking about the emotion will not release the root of it. Hablar de la emoción, sin más, no va a liberar la causa. As we align the body, the emotion comes out on its own. Y al alinear el cuerpo, sin embargo, la emoción sale sola. And if you do it this way, you do it without the healing crisis. Y al hacerlo así, con trabajo corporal, lo haces sin la crisis de la sanación emocional. You may cry, or you may just have a big bowel movement. Puede que te eches a llorar cuando te están tocando, o puede que tengas que ir al baño rápidamente a descargar, Which can be emotional. lo cual puede ser emocional. You just flush it away. Y lo dejas ir con la corriente. This is also why many people go to get a massage and they start to cry. Por eso le pasa a mucha gente que va a hacerse un masaje y de repente ¡buah!, se le abren las The compuertas. massage therapist is physically releasing the emotion. Porque se está liberando la emoción físicamente. The only thing we think is mandatory is aligning your body. Una cosa que nos parece obligatoria es alinear el cuerpo. If the body isn't aligned, it does not matter what you put into it. Si el cuerpo está alineado, no importa lo que le pase. Just like a car, if it's misaligned, if you can put high octane gasoline into it, it's still going to drive off center. Igual que un coche. Si un coche no está bien alineado, le puedes poner la mejor gasolina y todas las cositas estupendas al coche, que siempre va a estar yéndose para un lado. Sometimes emotions in the blood will show up in the form of an organ. A veces las emociones aparecen en sangre como hologramas con forma de órgano. This to us is a lung. Esto para nosotros es un pulmón. I had pneumonia for a while, and I know the best doctors. Tuve neumonía, tuve neumonía un tiempo y conoce a los mejores médicos, ¿eh? But the last little bit of my pneumonia would not clear. Pero hay los renqueantes de la neumonía que no se le acababa de ir. We don't always practice what we preach or hear what we say, No siempre practicamos lo que pregonamos ni escuchamos lo que nosotros mismos decimos. Someone said to me, grief?
Alguien me dijo, ¿pena? Duh. Yes, I had some grief. I wrote a letter to somebody, I called somebody and yelled at them. Sigh of relief, my pneumonia got better. Pues sí, tenía unas penas yo encima. Cogí, escribí una carta, hice una llamada, pegué 4 gritos y qué relajo tú, se me Yes. fue la neumonía. This picture here has many clues. Esta imagen ofrece muchas pistas. What we have here is an old, deep, dark emotion. Aquí a la izquierda se ve una emoción profunda, oscura y antigua. This hologram or symplast is the sacrum. Y esta imagen, este holograma, este simplasto, es el sacro. This picture represents early sexual abuse. Esta imagen representa un abuso sexual temprano en la vida de esta persona. Our father's hero was Sherlock Holmes, and he considers himself a medical detective. Su padre es muy fan de Sherlock Holmes y se considera a sí mismo un detective médico. Putting the clues together. Juntar las pistas. These are more emotional issues. Aquí tenemos más temas emocionales You've heard the saying, your intestines are in knots. que a veces te lo sientes físico, que tu intestino está hecho un nudo, pues aquí está. These are the people who come in with their legs crossed, or their arms crossed, and their hat over their ears. Esta es la gente que viene a la consulta, cruza las piernas, cruza los brazos, te mira así con el gorro. They are physically knotted up Físicamente están hechos un nudo and emotionally knotted up as well. y emocionalmente también. Usually very difficult to deal with, Suelen ser pacientes complejos, which is why complicadillos. it's always nice to have different doctors to refer them to. Que por eso también mola, lo que ellos hacen es referirles luego a diferentes médicos. Según lo que vean, pues te mandan aquí o te mandan allá. When we see the colors in the emotions, they tell us a lot as well. This Cuando se picture, ven colores con las emociones también tiene mucha información. this picture was taken just after someone's horse had died. Esta imagen apareció justo después de que a esta persona se le hubiera muerto el caballo. And the blue represents that it was a trauma to the nervous system. Y el color azul muestra que esta emoción y esta muerte había sido un trauma a su sistema nervioso. The shock was now physically locked into her body. Y ahora el disgusto estaba físicamente anclado en su cuerpo. This one, the colors are a little more faded. This was even an older emotion, possibly. Aquí el color es un poco más difuso y puede que sea una emoción mucho más antigua. But it has many different colors to it, so there is a lot going on. Pero esta imagen tiene muchos colores ahí dentro. Esto quiere decir que hay mucho tema con esta emoción. More with the blue. Yep. Sometimes we see the red coloring. A veces se ve el rojo. These are all representations of conflict shock. The red will show irritation, and the blue is the trauma to the nervous system. Esto representa un shock por un conflicto. El rojo representa el trauma y el azul, espera, the red represents what? Say it again. Irritation, The red is irritation and the blue is the trauma shock. to the nervous system. Vale, el rojo es la irritación y el azul es el trauma del sistema nervioso. This This- one has a lot going on. Aquí hay mucha actividad. This is the liver. Este es el hígado. The red shows the inflammation or the anger. El rojo muestra la inflamación, la rabia del hígado. The blue, once again, is trauma to the nervous system. El azul vuelve a ser trauma al sistema nervioso. And the brown spots are necrotic or dead liver. Y lo marrón ya son manchas necróticas, muertas. This was end-stage liver cancer. Este era un cáncer de hígado en estadio terminal. Read that one. Bueno, así que ¿cómo se sabe realmente si un tratamiento está funcionando? Viendo las ráfagas, the streaks, que So dicen ellos. these are areas we want to see after a successful treatment. Esto es lo que queremos ver después de un tratamiento que ha tenido éxito. This is where the twig or the dam has been released from the river, Aquí se ha liberado la ramita del río, la obstrucción, and the debris can be released. y la basura se puede liberar. It literally comes streaking out. Literalmente sale en ráfagas, que en inglés es streaking. Sometimes after a good treatment, A veces, después de un buen tratamiento, pasa esto. If your client gets naked and runs out the room, you knew you did your job.
Si pasa esto con el cliente, sabemos que lo hemos hecho bien. More streaking around a scar. Aquí hay más ráfagas en torno a esa cicatriz. Streaking out of a Simplast or out of a hologram. Streaking, que por cierto en inglés, streaking significa también cuando coge uno y salen pelotas corriendo por un campo de fútbol delante de la tele. Lo llaman streaking, por eso la broma, ¿no? Entonces, el streaking de un holograma, de un simplasto. These are areas of swollen tissue and the swelling has been released. Estas son zonas de tejido inflamado donde se ha liberado esa inflamación. You don't force the body to clean, you take pressure off the body so it can clean itself. No se le fuerza al cuerpo a sanarse, sino que se libera la presión sobre el cuerpo para que el cuerpo sane. Other things we see after a good treatment. Otras cosas que vemos después de un tratamiento exitoso. We call them rust spots. Esto lo llaman puntos o manchas de óxido. Miasma tubercular miasmas. Es un miasma tubercular. These show the lungs need to be cleaned. Aquí se está mostrando cómo los pulmones se están limpiando. Now the lungs clean themselves by crying. Y el tema del pulmón, que es la pena, pues muchas veces la limpieza implica lágrimas. People who don't cry tend to have lung issues. La gente que no llora tiende a tener problemas de pulmón. A lot of time it's not the cigarette that causes the cancer. A menudo no es el cigarro el que causa el cáncer. It's because they're smoking the cigarette instead of dealing with their grief. Es porque en lugar de echarse unas lágrimas, se fuman un cigarro. Sometimes we see breaking up, ruptura. La ruptura. The holograms literally start to break apart. Literalmente se empiezan a romper los hologramas después del tratamiento. If we don't see this after you get body work, it means the treatment wasn't getting through. Si no vemos este tipo de situaciones después de los tratamientos que recomiendan y que son de cuerpo mucho, quiere decir que ese tratamiento no ha funcionado. This was someone who had broken their ankle. Esta es una persona que se había roto un tobillo. You can actually see the break pattern right here. Se ve el patrón de la ruptura en el holograma. Now, we're not going to fix a broken ankle, obviously, Evidentemente no van a arreglar un tobillo roto, but this is the same person after a treatment. pero esta es la misma persona después del tratamiento. Lo que You can still see the break pattern, but there is a lot less irritation. se ve el patrón de ruptura todavía, pero hay mucha menos irritación. There's Now- no more blue left, so it shows they released the shock of the injury as well. Es decir, que se ve que están liberando el susto, el disgusto que se llevó cuando se rompió ese tobillo. These next couple slides are after a sound bath. Y ahora imágenes antes y después de un baño de sonido. So bowls and gongs and tuning forks. O sea, que pueden ser, por ejemplo, diapasones o bongs de estos tibetanos, ¿no? Diferentes sonidos. Very few symbionts before, Aquí antes de recibir ese baño de sonido, muy pocos simbiontes and much more afterwards. y muchos más después. So it stimulated the immune system. Se está estimulando el sistema inmune. This person had the spine show up on the blood and it's bent over. Esta persona tenía aquí la espina dorsal que está doblada. So there is something going on with the spine. Aquí pasa algo con la columna. Afterwards, the image straightened out, and now we can see platelets and white cells coming to help. Y después del baño de sonido, la columna aparece estirada y aparecen plaquetas ahí ayudando a sanar. This afterwards is a very emotional lung. Sometimes we hear music and it makes us very emotional. Esta es una situación muy emocional. Tal vez a menudo, ¿no? Cuando escuchamos música nos podemos poner emocionales y esto nos ayuda a liberar. This is actually my knee. Esta es su rodilla. This is just an air pocket on the side. A la izquierda solo es una bolsa de aire. Someone fell on my knee at a concert, Alguien se le cayó encima de la pierna en un concierto and after the sound bath, it showed up perfectly in the blood. y después de ese baño de música, de sonido, aparecía en sangre. We showed this to our friend who is an 80-year-old Norwegian chiropractor. Esta foto se la enseñaron a un amigo que es un quiropráctico de 80 años de edad. And he had no questions. He knew exactly what it was. Claro, y lo ve y dices que esto no se puede cuestionar, se ve claramente lo que es. Sometimes after a good treatment, A veces después de un tratamiento you see happy cells. aparecen estas caras felices. And it's important to tell you
that as we have done this and talk about this, we have over 40,000 images of blood in our database. Y es importante decir que tienen más de 40.000 imágenes de sangre en su base de datos. So we have seen these patterns over and over and over. Así que han visto estos patrones una y otra vez, repetidamente. That's why we are excited to share this. Por eso pueden sacar estas conclusiones y están tan emocionados de mostraros esta It's información. all about the patterns. Todos son patrones. This person was outside the office before they came in smoking a cigarette. Esta persona estaba en la calle, en la consulta, antes de entrar, fumándose un cigarro y tosiendo ahí. That is an angry lung. Un pulmón bien cabreado este. This one shows the sonogram on top Aquí es la ecografía arriba and the blood on the bottom. y abajo la sangre. This woman was 6 months pregnant. Esta mujer está embarazada de 6 meses. So the body is saying, hey, make sure you pay attention to this. El cuerpo le está diciendo, moza, presta atención a esto que es importante. We used to tell people whether it was a boy or a girl, but we were wrong once. Antes le decíamos a la gente incluso si era chico o chica. Y una vez se equivocaron But these days, Y ya people no lo are being hacen más. born so confused, who knows? y hoy en día la gente nace un poco confusa a veces, con lo cual quién sabe. We're just about finished, and this last picture is very interesting. Esta última imagen es muy interesante. We do distance consults where we send slide kits out to people around the world. Hacemos consultorias a distancia, en el que la gente envía su sangre. You stick your finger, put blood on the slide, and get it back to us within 24 hours. Te envían el kit, haces esto de sangre, pum, lo mandas en menos de 24 horas, We take pictures and we give you a report. sacamos imágenes y damos un informe. When our father saw this, he said, she broke a bone. El padre vio esto y dijo, se ha roto un hueso. The person said, no, I didn't. Y la mujer dijo, pues no. This is too specific of a picture. My father said, are you sure you didn't break a bone? Pero esta foto, esta imagen es muy específica. Y el padre dice, ¿tú estás segura que no te has roto un hueso? The woman was very old. Maybe she forgot. Es muy mayor esta paciente, igual se lo ha olvidado. She said, no. La tía que no. 1 week later, Dad said, call her back again, one more time. A la semana dice el padre, oye, llamarla otra vez a esta mujer. She finally said, stop bothering me. Y dice la tía, oye, que me dejéis de molestar, ¿vale? But 1 month later, we got a phone call. Pues al mes llama a ella. Guess who had broken a bone? ¿A que no adivináis quién se había roto un hueso? The story was she was a grandmother taking care of the children and the grandchildren. La historia de esta mujer es que era una abuela que estaba cuidando de los hijos y los nietos. She was tired and she wanted to be taken care of. Y estaba agotada y necesitaba que la cuidaran a ella. You be careful what you ask for. Así que cuidado con lo que pides. She broke a bone and had to be taken care of. Se rompió el hueso y hubo que cuidarla. Y el cuerpo lo sabía. Now, she did not break this bone, No se rompió este hueso, but this is a very specific picture and the body knew. pero es una foto muy concreta, muy específica y muy clara. El cuerpo sabía. You've heard that saying, a person is an accident waiting to happen. Hay una frase en inglés que dice, tal persona es un accidente esperando a suceder. The emotion sets up the injury. La emoción puede crear la situación para la lesión. When we see somebody injured, we always ask them what was going on in their life 1 to 2 years before the injury. Cuando vemos a alguien lesionado, siempre le preguntamos, ¿y qué estaba pasando en tu vida 1 o 2 años antes de la lesión? And usually that's the answer. The emotion sets up the actual accident. Y generalmente ahí dicen, ay, claro, sí. When Josh asked that question, a lot of times people just start to cry. Y muchas veces al hacer esa pregunta simplemente la persona ya se pone a llorar. These next few slides are a summary. Las siguientes imágenes son un resumen So, Anna? de lo que hemos venido diciendo, que es que creamos el terreno. El estrés crónico puede impedir la curación, pero no es una causa de enfermedad. Las emociones reflejan nuestra respuesta al estrés. La genética nos predispone tanto física como emocionalmente. La enfermedad es un proceso natural vivo, no tiene principio ni fin. Las bacterias y los virus no nos atacan, sino que viven en nosotros simbióticamente. Si nuestras decisiones crean desequilibrios, el simbionte se adapta. Come comida chatarra, comida basura y el terreno se convierte en un pantano. Evita el ejercicio, descuida las lesiones y el terreno se bloquea.
Desprecia tus cuerpos mentales, emocionales y espirituales y el terreno se estancará. Incluso Pasteur estuvo de acuerdo en su lecho de muerte. El terreno lo es todo. La enfermedad siempre ocurre cuando los paisajes físicos y emocionales interfieren con nuestra capacidad natural para equilibrar el terreno. No podemos ser invadidos por fuerzas externas y gérmenes. En cambio, la enfermedad comienza desde dentro. Y finalmente, sé amable con tus simbiontes y ellos lo serán contigo, porque ellos son tú. Every time I show this last side, I have shown it many times and I still get a little emotional. La última imagen siempre le emociona a Adam, mira que le he enseñado veces, que es que We have met the enemy and he is us. hemos conocido al enemigo y el enemigo es nosotros. We have been a part of the problem, we need to be a part of the solution. Somos parte del problema, con lo cual tenemos que ser parte de la solución. But there is always hope. Pero siempre hay esperanza. This is your homework. Y estos son los deberes. Align the car. Alinea el coche. Disease cannot exist where there are no obstructions. La enfermedad no puede existir donde no haya estancamiento. Remove the blocks. They can be physical, emotional, or energetic. Quita los bloqueos físicos, emocionales, energéticos. Elimínalos. A list of joy, something that brings you happiness. Hazte una lista de la felicidad. Piensa en las cosas que te traen felicidad. We have 80,000 emotional episodes a day, and 80% of those are negative. Vivimos 80.000 episodios emocionales al día. We need to Y el practice. 80% son chungos. We need to practice joy. Hay que practicar la alegría. If you write a list of 10 things that make you happy, Escríbete la lista de las 10 cosas que te hacen feliz. when life gets interesting, you can always take that list out and do one of those things. Y cuando la vida se pone cachonda, te sacas la lista y haces una de las 10. For me, I play my guitar, I take a walk, Yo toco la guitarra, o me voy a dar un paseo, And he loves milkshakes. y le encantan los batidos. they make me happy. I don't eat them, drink them all the time, but they make me happy. ¿Le hacen feliz? No todos los días, pero cuando, He's like a cuando little toca. kid. Como un crío ahí con su batido. Josh kicks a soccer ball. Josh le da la pelota, Some people take a walk, otra gente le gusta ir a la naturaleza, read a book, leer un libro, call a friend, llamar a una amiga, listen to music. escuchar música. Think for a moment what makes you happy Piensa por un momento, ¿qué es lo que te hace feliz a ti? and do it Y hazlo. every day for 10 minutes. At least. Todos los días, por lo menos 10 minutitos. You've earned it. Te lo has ganado. You can have that piece of cake. Puedes comerte el trozo de pastel de chocolate. Don't eat the whole cake. No te comas el pastel entero. All about a balance. Equilibrio. And last, Y por último, germs are us. los gérmenes somos nosotros. Should we give it to him? Sure. Dale. Momento. Momento revelador. Germs are us. It's time for two. It's time for two. People have It's questions. time for two. The answers are in the blood. It's time En for honor a two. todas las personas que son silenciadas por su trabajo, por su activismo y por trabajar a favor de la vida. Trabajemos a favor de la vida. Thank you. It's time for two. And exit stage left. It's time for two. It's time for two. It's time for two.